Muy bien, vamos a introducirnos con otro personaje importante en la época de la Reforma Protestante. Este personaje es Ulrico Zwinglio. Martín Lutero inició la Reforma en Alemania. Ulrico Zwinglio inicia su reforma en Suiza. Vamos a conocer un poquito de Zwinglio, cómo comenzó la reforma en Suiza y también algunos aspectos importantes doctrinales de Zwinglio. Y no recuerdo en mis notas, pero aquí vamos también a hablar un poquito acerca de del movimiento anabaptista o del movimiento de los anabautistas, que tiene un paralelismo con la reforma en Suiza, aunque es un movimiento totalmente diferente y dentro de la historia se le conoce como la reforma radical. A la reforma de Lutero se le conoce como la reforma magisterial, porque en un sentido se da dentro del mismo seno de la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica después los comulga, pero a esta reforma de los anabautistas se le llama reforma radical, porque es eso, una reforma radical que llevó a muchos de sus fundadores y de sus principales promotores a la muerte. Y en su momento estaremos hablando acerca de ellos. Zwinglio nació en el año de 1448, 2 meses después de Lutero. Son contemporáneos Zwinglio y Lutero, aunque cada quien estuvo realizando su trabajo de reforma en su propia área geográfica, bajo sus propias convicciones, bajo su propio estudio de la palabra de Dios. Esto es algo que quiero resaltar. Tanto Zwinglio como Lutero, aunque se conocían, sabían el uno del otro, pero cada quien llegó a sus convicciones por un estudio meticuloso de la palabra de Dios. Entonces, cuando recibió su título de maestro en artes en 1506, dejó los estudios formales para convertirse en sacerdote. No olvidemos esto, que ellos están en medio de este sistema. Así que él se convierte en sacerdote en 1506. Algo que hay que resaltar es que él tuvo estudios humanísticos, fue humanista, un conocedor de las letras clásicas, y esto le permitió llegar no solamente a conocer, sino también a dominar el griego. Cuando por fin llegó a ser sacerdote en la ciudad de Zúrich, Zwinglio había llegado a ideas reformadoras muy parecidas a la de Martín Lutero. Zwinglio llegó a tener una gran autoridad en Zúrich, no solamente religiosa, sino políticamente hablando. Cuando alguien llegó vendiendo indulgencias, Zwinglio lo expulsó. Y lo expulsó porque él convenció al gobierno de Zúrich que no estaba bien lo que estaban haciendo con la venta de indulgencias y lo expulsaron. Esta era la época en la que Lutero estaba causando un gran revuelo en Alemania, cuando se enfrentó al emperador en la Dieta de Worms en 1521. Ahora los enemigos de Zwinglio empezaron a decir que sus doctrinas eran las mismas del alemán. Entonces hablamos de una reforma paralela a Alemania. Estaba surgiendo en Suiza con Zwinglio. En 1522, Zwinglio estaba listo para emprender su obra reformadora y el Consejo de Gobierno de Zúrich lo respaldaba. Esto es muy importante, por lo que vamos a hablar más adelante. No solamente Zwinglio tenía el apoyo moral de algunos de sus seguidores, sino también tenía el apoyo de los gobernantes. Así que esto le permitió tener una solidez y le permitió también que sus ideas reformadoras fueran aceptadas de manera total y de manera amplia. Vamos a hablar de la ruptura. La ruptura, por ejemplo, Martín Lutero rompió con el Papa León X cuando quemó la bula y rompió con el imperio en la Dieta de Worms cuando no quiso retractarse en el año 1521. Pero, ¿cómo rompió Zwinglio con Roma? Bueno, cuando Zwinglio predicó contra las leyes del ayuno y la abstinencia,
El obispo de Constanza acusó al predicador ante el Consejo de Gobierno. Lo acusó porque estaba predicando en cuestiones que practicaba la iglesia oficial, la iglesia católica. Pero Zwinglio se defendió en base a las escrituras. Así, con estos argumentos bíblicos, él convenció al Consejo de Gobierno para que convocara un debate entre él y el vicario del obispo acerca de las doctrinas que Zwinglio le predicaba. Así que convocan a ese debate, está Zwinglio, está el representante del Papa, y en el debate Zwinglio propuso y defendió sus diversas tesis a base del uso de las escrituras. En consecuencia, el Consejo de Gobierno declaró que Zwinglio podría seguir predicando libremente porque pues, la razón estaba de su parte. Así que con este apoyo, poco a poco Zwinglio fue llevando a cabo su reforma, que consistía básicamente en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. Hubo cambios en la reforma de Zwinglio, y uno de los cambios fueron los siguientes. Los monjes y las monjes y monjas se les quitó, se les permitió el derecho a casarse, así que se casaron. Otro de los cambios también es la supremacía de las Sagradas Escrituras antes de la tradición, y allí va avanzando la reforma en Zúrich. En octubre de 1531, 5 cantones católicos, 5 cantones, ¿qué podríamos decir ahora? Como si estuviéramos en un distrito y ese distrito tiene varios departamentos pequeños o municipios y agencias. Zúrich era la ciudad y estaba formada por varias pequeñas ciudades llamados cantones, pequeñas comunidades, y se levantaron esos cantones que eran católicos y reunieron un ejército y atacaron la ciudad de Zúrich. ¿Por qué la atacaron? Porque veían que las ideas de la reforma estaban atentando la doctrina católica y ellos no estaban a favor de eso. Así que hubo una guerra en Zúrich, podríamos decir, entre protestantes y entre católicos, y lamentablemente en esa guerra Zwinglio murió en el combate. Un mes más tarde se firmó la paz y se llegó al acuerdo de que cada cantón, cada comunidad era libre de decidir cuál sería su propia fe. Hablamos de tolerancia religiosa, que muchas veces no, vamos a ver más adelante que aunque se habló de tolerancia religiosa después de este evento de la muerte de Zwinglio, en otras partes de la historia no hubo tal tolerancia y pasó esto. De repente los luteranos, a alguien no luterano lo consideraban hereje y lo atacaban. Alguien católico, a cualquier protestante lo consideraban hereje y lo atacaban. Entonces no había esa tolerancia, apenas estaba formando, estaba surgiendo, se estaba dando forma a este nuevo tipo de vida en la iglesia, pero llegaron a ese acuerdo después de la guerra y después de la muerte de Zwinglio. La teología de Zwinglio. ¿Cómo es la teología de Zwinglio? Vamos a hablar. Esta teología de Zwinglio coincidía en muchos puntos con la de Lutero. Por tanto, nos vamos a limitar a señalar los principales puntos de contraste entre la teología de Martín Lutero y la teología de Zwinglio. La principal diferencia se relaciona con el camino que cada uno siguió para llegar a sus doctrinas. La teología de Zwinglio es más racionalista que la de Lutero, y es obvio que es más racionalista porque Zwinglio fue creado en una escuela humanista. Un buen ejemplo es el modo en que los dos reformadores discuten la doctrina de la predestinación. Ambos creían en la predestinación, o sea, tanto Lutero como Zwinglio. Pero mientras para Lutero la predestinación no era obra suya sino de Dios, para Zwinglio es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. La mejor prueba de la predestinación es que si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y determinarlo todo de antemano. Es lo mismo que veíamos con este personaje
Gostalco, que hablaba de la presciencia de Dios, presciencia, no presencia, sino presciencia, el preconocimiento de Dios. Y también Erasmo de Rotterdam hablaba acerca de esto, y Zwinglio dice lo mismo. Si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y determinado todo de antemano. Entonces hablamos esas cuestiones que siguen presentes ahora. También en cuanto al alcance de los cambios que debían operarse en la iglesia, los dos tenían diferencias. Lutero creía que bastaba con deshacerse de todo lo que contradijera las escrituras, mientras Zwinglio insistía en la necesidad de retener solamente lo que se encontraba explícitamente en la Biblia. Y aquí quiero poner un ejemplo. Martín Lutero introdujo la música, fue una revolución. Él por eso creó el himno Castillo Fuerte, e introdujo esta música, la música que causó un caos, un problema, que cómo era posible que se introdujera. Pero una música tranquila, una música, podemos decir, sacra, él introduce esa música. Y fue un choque para la liturgia tradicional. Y esto es algo que también nos enseña algo la historia. De repente pensamos o creemos que ciertas tradiciones o ciertas costumbres son doctrina. Y es ahí el error que nosotros cometemos y crear conflictos y crear problemas y muchas veces crear divisiones dentro de las iglesias bautistas e iglesias evangélicas. Zwinglio, él decía, hay que apoyarnos en lo que dice la Biblia. Y la Biblia en neotestamentaria no enseña el uso de instrumentos, así que no vamos a cantar con instrumentos, vamos a cantar a capela. Entonces vean las posturas de ambos. El racionalismo de Zwinglio se mezclaba con ciertos elementos procedentes del neoplatonismo que se habían introducido en el cristianismo siglo antes. Ya lo hemos visto con Justino Mártir, con Orígenes, con Agustín de Hipona. El más notable de estos elementos es la tendencia a menospreciar la creación material. Y esta es una de las razones por la que Zwinglio insistía en un culto sencillo. O sea, en tanto Lutero, por su parte, afirmaba la doctrina bíblica de la creación como buena y por lo tanto trataba de no exagerar el contraste entre lo material y lo espiritual, tener un equilibrio. La consecuencia de esto se vieron claramente en el modo en que los dos reformadores entendían los sacramentos, principalmente la Eucaristía o lo que nosotros llamamos la Cena del Señor. Para Zwinglio, los elementos materiales y la acción física que los acompañaban no pueden ser más que símbolos. Él decía, estos son símbolos. Esto simboliza, el pan simboliza la carne de Cristo y el vino simboliza la sangre. Más símbolos o señales de la era espiritual. La diferencia entre los dos reformadores con respecto a la comunión no era cuestión de un detalle sin importancia, sino tenía que ver con el modo en que los dos veían la relación entre materia y espíritu y por tanto también con el modo en que entendían la revelación divina. Inclusive ellos trataron de tener un acuerdo para trabajar de manera conjunta, pero este fue el punto del sacramento de la Eucaristía, que no lograron ponerse de acuerdo y se separaron. Esto fue lo que pasó con Zwinglio. Una breve reflexión. Zwinglio y Lutero trataron de unir esfuerzos a favor de la reforma, pero el punto teológico de la Eucaristía no les permitió unir esfuerzos. ¿Quién estaba equivocado? Es sorprendente que pueda haber defensores tanto de uno como de otros desde un punto de vista teológico. Hoy en día, un presbiteriano y un bautista tienen posturas diferentes en cuanto a quienes pueden participar de la Cena del Señor y también en cuanto al bautismo, ya que una cosa conlleva a otra. Se habla dentro de los bautistas de comunión abierta, semiabierta o cerrada en la Cena del Señor. Muchos consideran estas cuestiones como un asunto secundario, pero a pesar de ser así, hace imposible una verdadera comunión entre el pueblo universal de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo por ir a las Escrituras y encontrar respuestas guiadas por el Espíritu Santo, que nos permita seguir verdaderamente la Escritura antes que alguna tradición o teología denominacional. Bueno, esto lo escribí el año pasado, lo voy a mencionar. En el mundo protestante se está celebrando los 500 años de la Reforma Protestante y debemos tener presente el principio de la sola Escritura. No es posible que de una misma fuente surjan tan variadas interpretaciones. Con un corazón humilde y sin prejuicio alguno, debemos meditar en la palabra de Dios. Ahora quiero concluir nada más con esto. Los presbiterianos, que precisamente surgen de la Reforma Protestante,
están considerados dentro de los grupos evangélicos y dentro de las denominaciones también históricas, aunado con los bautistas y con los metodistas. Ellos practican un bautismo diferente, pero en el mundo evangélico todos concuerdan en que si se ha creído en Cristo Jesús, son salvos. Pero estas cuestiones de cómo hacer las cosas, creo que nos debe llevar a una reflexión. Si alguien nace en el seno de una iglesia presbiteriana, entonces van a ser con esa enseñanza. Es muy difícil que se pueda adaptar a otra denominación o de otra denominación a la presbiteriana. Pero esa es una realidad. Ahí están. Sabemos que el bautismo no nos salva, lo declaramos nosotros como bautistas, pero es una cuestión importante dentro de la doctrina, y el punto al que quiero llegar es que una doctrina va unida a otro, y eso es lo que ha dado que cada denominación tenga ciertas características. Hoy hablan algunos del postdenominacionalismo, es un tema que se está dando, y muchos dentro del mundo evangélico están hablando a favor del ecumenismo. No sabemos qué va a pasar más adelante respecto a esto, pero lo que sí puedo decir con toda certeza, y como lo hemos visto a lo largo de la historia del cristianismo, es que la Iglesia de Cristo va a permanecer siempre fiel hasta que Él venga por segunda vez.